Bienvenidos. Esta presentación ha sido elaborada por Anestesiólogos Mexicanos en Internet, AC. Hoy vamos a enfocarnos en un análisis detallado y sobre todo clínicamente relevante de las complicaciones que se asocian al bloqueo subaracnoideo. Para darle estructura a nuestro análisis, este es el plan. Iniciaremos con una introducción y los factores de riesgo que siempre debemos tener en mente. Después, abordaremos esas complicaciones frecuentes, como la hipotensión. Le dedicaremos un apartado especial a la cefalea pospunción dural, que es todo un tema. Luego, nos adentraremos en las complicaciones más graves, las que nos ponen en máxima alerta. Cubriremos también los riesgos infecciosos y, para cerrar, vamos a integrar todo con un caso clínico y las conclusiones clave para nuestra práctica diaria. Muy bien, empecemos por establecer el contexto. El bloqueo subaracnoideo es, sin duda, una técnica fundamental en nuestra especialidad, pero su éxito real depende de qué tan profundo sea nuestro conocimiento de sus riesgos. Y es que esta técnica es valorada por muchísimas ventajas. Es simple, es costo efectiva y nos da un bloqueo sensorial y motor de una calidad excelente y con un inicio de acción muy rápido. Pero claro, es crucial poner esto en la balanza con los riesgos potenciales. Algunos son comunes y manejables como los cambios hemodinámicos, mientras que otros, aunque son muy raros, pueden llegar a ser devastadores como las lesiones neurológicas permanentes. Una práctica segura siempre empieza mucho antes de siquiera tocar la aguja, en la evaluación preoperatoria. Tenemos que considerar factores propios del paciente, como la edad, sus comorbilidades, pensemos en diabetes o algún tipo de inmunocompromiso, e incluso el índice de masa corporal. Y por supuesto, las condiciones anatómicas, como las deformidades de la columna, que también aumentan el desafío y nos exigen un manejo mucho más riguroso para realizar la anestesia intratecal de forma segura. Y además de las características del paciente, están las decisiones que nosotros tomamos durante el procedimiento, las cuales influyen directamente en la probabilidad de que algo salga mal. La elección del tipo y calibre de la aguja, el nivel de la punción, incluso el número de intentos, todas son variables críticas que están bajo nuestro control y que pueden alterar, para bien o para mal, el resultado final para el paciente. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en las complicaciones más comunes, aquellas que, aunque las vemos seguido, requieren un manejo proactivo y muy bien optimizado. La hipotensión, es casi inevitable por el bloqueo simpático que producimos, sobre todo con niveles de bloqueo altos. Una caída en la presión arterial puede provocar náuseas y vómitos, que son un signo de isquemia en la médula espinal. Ojo, la cohidratación es más eficiente que la prehidratación y el uso de coloides es superior para mantener el gasto cardíaco. Y un dato clave, en obstetricia la fenilefrina es el vasopresor de elección, porque la efedrina puede cruzar la placenta y aumentar la acidosis fetal. La hipotermia es una de esas complicaciones sutiles pero muy significativas. La vasodilatación que causa el bloqueo simpático aumenta el flujo sanguíneo a la piel, y esto, a su vez, reduce la temperatura corporal central. El resultado puede desencadenar escalofríos que aumentan el consumo de oxígeno y además se asocia con hipercoagulabilidad y un mayor riesgo de infección. Por eso, su prevención activa con mantas térmicas y fluidos tibios es parte integral del cuidado perioperatorio. Ahora, dediquemos una sección completa a la cefalea pospunción dural. Lo amerita, dada su incidencia y el gran impacto que tiene en la satisfacción y recuperación del paciente. La fisiopatología aquí es la clave de todo. Tenemos una fuga de líquido cefalorraquídeo a través del orificio que dejamos en la dura madre, y esto disminuye la presión intracraneal. Como consecuencia, hay una atracción de estructuras craneales sensibles al dolor y una vasodilatación cerebral para compensar, siguiendo la doctrina de Monro-Kelly. El cuadro típico es un dolor en la región fronto-occipital acompañado de rigidez de nuca. Y miren, lo interesante de esta diapositiva es cómo nos ilustra de forma brillante el impacto de la tecnología. Las agujas con punta de lápiz, como la Whittaker, lo que hacen es separar las fibras durales en lugar de cortarlas como lo hace una aguja Quinque. Este simple cambio en el diseño reduce drásticamente el tamaño del orificio en la dura madre, disminuyendo la fuga de líquido cefalorraquídeo y, por lo tanto, la incidencia de esta complicación. La diferencia es enorme. El tratamiento va por pasos, de menos a más. Se inicia con medidas conservadoras, reposo, hidratación. Si esto no es suficiente, se pueden usar fármacos como la cafeína, que actúa como un vasoconstrictor cerebral. Y ya si la cefalea es muy severa o no responde a nada de lo anterior, el parche hemático epidural es la intervención de elección. Entonces, la pregunta es, cuando las medidas iniciales fallan, ¿cuál es nuestra herramienta más eficaz? Pues la respuesta es el parche hemático epidural. La técnica consiste en inyectar sangre autóloga en el espacio epidural para que forme un coágulo.
Este coágulo funciona como un tapón que sella la fuga dural, restaurando así la presión intracraneal y aliviando los síntomas de forma muy efectiva. Bien, pasamos ahora a la sección más crítica de nuestra presentación. Vamos a enfocarnos en esas complicaciones que, aunque son raras, son potencialmente catastróficas. Aunque la incidencia de hematoma espinal es baja, hay que tener en cuenta que el aumento en el uso de fármacos antitrombóticos podría estar incrementando este riesgo. Los factores de riesgo que debemos buscar son la edad avanzada, el sexo femenino y, de manera muy importante, la dificultad para realizar el bloqueo. Es una emergencia que exige nuestra máxima vigilancia. Y este punto es vital. Aquí el tiempo es, literalmente, médula espinal. El pronóstico neurológico del paciente depende directamente de qué tan rápido se haga el diagnóstico y la descompresión quirúrgica. Un retraso, incluso si se termina operando, puede resultar en un mal desenlace neurológico para la mayoría de los pacientes. La vigilancia postoperatoria es la clave. Esta tabla resume las pautas esenciales publicadas por sociedades como la Sociedad Americana de Anestesia Regional. Es fundamental dominar estos intervalos para fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos, el clopidogrel, las heparinas de bajo peso molecular y, por supuesto, los anticoagulantes orales directos como rivaroxaban o apixaban. Conocer con precisión estos tiempos es nuestra principal herramienta para minimizar el riesgo de un hematoma espinal. La lesión nerviosa directa es en gran medida prevenible, y nuestra principal herramienta de monitorización es la comunicación con el paciente durante el procedimiento. Si el paciente nos reporta una parestesia, un toque, debemos detenernos, retirar la aguja y redirigirla. Inyectar anestésico local cuando hay una parestesia persistente está altamente asociado con radiculopatía postoperatoria y es algo que debemos evitar a toda costa. Ahora, vamos a ver cómo un enemigo que no podemos ver, los microorganismos, pueden causar complicaciones severas y, lo más importante, cómo podemos prevenirlas. Diferenciar entre una meningitis séptica y una aséptica es un desafío diagnóstico crucial. ¿Por qué? Porque la presentación clínica puede ser idéntica, pero el manejo y el pronóstico son completamente diferentes. Un tiempo de latencia corto, menor a 6 horas, y niveles de glucosa en líquido cefalorraquídeo que están casi normales, nos deben hacer pensar en una meningitis aséptica, probablemente de origen químico. Por otro lado, el patógeno más común en la meningitis séptica y iatrogénica es el Streptococcus salivarius, que viene de la flora orofaringea. Aquí, la prevención es la mejor estrategia. La meningitis por flora orofaringea ocurre cuando los microorganismos de la boca del personal médico se transmiten por el aire, así de simple. Por eso, la medida más sencilla, económica y efectiva para prevenirla es el uso estricto y correcto de la mascarilla facial por todo el personal que esté presente durante el procedimiento. Esto no es negociable. Muy bien, para consolidar todo lo que hemos discutido, vamos a analizar un caso clínico que integra varios de estos conceptos en la vida real. Este caso ilustra a la perfección cómo se pueden juntar varios factores de riesgo, un paciente de edad avanzada, el uso de anticoagulantes, una punción traumática y además la colocación de un catéter. La clave aquí fue la vigilancia postoperatoria. Un bloqueo motor que no se resuelve en el tiempo esperado debe ser investigado de inmediato. La rápida sospecha clínica, la confirmación con resonancia magnética y la intervención neuroquirúrgica urgente fueron cruciales para la recuperación, aunque fuera parcial, de este paciente. En resumen, los mensajes fundamentales de esta presentación son estos. Primero, la evaluación preoperatoria es nuestra primera línea de defensa. Segundo, la técnica meticulosa y aséptica no es negociable. Tercero, el manejo de anticrombóticos debe ser estricto y basado en evidencia. Y sobre todo, la vigilancia activa y la acción rápida ante cualquier sospecha son cruciales. Cada uno de estos pilares es indispensable para proteger a nuestros pacientes. Nuevamente, nuestro agradecimiento a la asociación por haber hecho posible este recurso académico. Y para finalizar, dejo esta pregunta para la reflexión, que nos invita a pensar en la mejora continua de nuestra práctica clínica. Muchas gracias por su atención.